La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, ustedes están viendo en la pantalla el título del tema de hoy, ¿no es cierto? El Sermón del Monte, Jesús, el adulterio y el divorcio. Y este es un tema, como las hermanas estaban compartiendo, muy necesario de hablar. Y a veces nosotras vamos a la palabra de Dios buscando una respuesta de qué hacer, pero las palabras del Señor son muy profundas. El texto que nosotras vamos a estudiar está en el en San Mateo 5, del 27 al 32, y las invito a leerlo juntas. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele la carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pareciera que el Señor Jesús, en medio del Sermón del Monte, ustedes lo vienen estudiando, supongo que vieron las bienaventuranzas, y el Señor Jesús, ante la pregunta del auditorio con respecto a qué va a hacer ahora de la ley, este rey viene a abrogar la ley o la viene a cumplir. Y el Señor Jesús les dice claramente que Él viene a cumplir la ley. Y les viene a explicar algo más profundo que lo que ellos estaban esperando. A veces nosotros, para comprender la Escritura, muchas veces buscamos leerlo de otra versión, ¿verdad? Acá yo les puse otra versión, que es la nueva versión, y me gustaría leérselas de vuelta, por ahí ustedes las están viendo. Dice: no cometas adulterio, ¿no? Has oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Y la pregunta sería: ¿es que Jesús les está dando normas de conducta o les está diciendo cómo actuar con respecto a este tema? Y realmente las palabras del Señor Jesús van mucho más profundo,
porque Él va a revelarles las profundidades de lo que tienen escondido en su corazón y va a revelarles el espíritu de la ley de Dios, que va más allá de una norma de conducta. Yo les puse esta imagen que uno la puede ver a simple vista y algunas verán una chica con el pelo largo, otras verán una persona que tiene el mentón muy alargado con los ojos cerrados. Y si nos detenemos a verla un poquito más de tiempo, algunos verán que hay una cara mirando de costado. Depende cuánto tiempo nos quedemos a observar la imagen, es lo que podamos ver. Y esto mismo va a pasar con las palabras del Señor Jesús. Nosotras debemos de frenar y preguntarnos qué está realmente diciéndoles el Señor Jesús a ese público que ustedes seguramente ya estudiaron cómo era ese público que en realidad no preguntaba por un interés genuino de saber qué hacer, sino que buscaban tentarle, buscaban encontrar la manera de acusarle, encontrarle en alguna falla o en alguna respuesta que no se ajustara a la palabra de Dios. Y el Señor usa toda esa situación para hablarles a sus corazones, porque me encantó la canción que eligieron para hoy, la alabanza que escuchamos, porque su gracia y su misericordia son infinitas y no hay situación que el Señor no nos pueda alcanzar con su gracia y su misericordia. Y eso es lo que motiva las palabras del Señor Jesús y lo que las hacen tan vivas y poderosas y tan especiales para el auditorio que estaba en ese momento, pero también para nosotras hoy, ¿no? El Señor los confronta con la realidad de su corazón pecaminoso y de alguna manera les devuelve la pelota, porque ellos intentaban encontrar una falla en su respuesta, pero Él intentaba a través de sus palabras llegar a las profundidades de su corazón y que ellos pudieran ver realmente quiénes eran y cuál era la situación que tenían. Y una de las cosas que primero pude ver estudiando este pasaje es que Dios los confronta con que eran incoherentes completamente. No había en sus corazones amor realmente a la verdad. ¿Por qué les digo que eran incoherentes? Porque ellos decían, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Ellos estaban de acuerdo con que estaba mal cometer adulterio. Pero el Señor les dice, ustedes dicen que está mal cometer adulterio, pero con la carta de divorcio que está permitida a causa de la dureza de sus corazones, ustedes de alguna manera promueven el adulterio. El razonamiento es el siguiente, si yo no apruebo el adulterio, pero permito la carta de divorcio, estoy por lo tanto promoviendo el adulterio, hay una incoherencia en mi práctica. Y nosotras muchas veces nos puede pasar lo mismo, ¿no? Aprobamos determinadas cosas en nuestra vida cristiana, pero no aprobamos cosas, pero permitimos otras que en realidad nos llevan a los mismos pecados o promueven los mismos pecados. Entonces la pregunta es si soy incoherente en los principios de conducta que apruebo. A veces somos muy legalistas en ciertas situaciones, pero después nos permitimos otras que realmente también son pecaminosas o también nos llevan a promover el pecado. O podemos llegar a ser incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso también les pasaba a ellos, porque ellos decían que no aprobaban el adulterio, pero sin embargo, ellos tenían un adulterio legalizado cuando podían darle una carta de divorcio a una mujer, que era una nota de rompimiento, y podía ser por motivos completamente irrisorios. Soy incoherente también en cómo evalúo situaciones según de quién se trate. A veces nos cuentan una situación y le damos un criterio, una forma de pensar de acuerdo a quién sea. Si es una persona que nos cae bien, que la amamos, que entendemos todo su contexto, tal vez somos más suaves, más considerados a la hora de aplicar la palabra de Dios a sus vidas y llenamos el consejo de gracia y misericordia. Pero cuando tenemos que evaluar a una persona que no conocemos,
decimos, bueno, no, eso es pecado y se terminó, está mal y punto, bueno, hay que sacarlo de comunión, y no nos detenemos a realmente mirar la situación. Y somos incoherentes, porque en un punto a alguien le decimos que la gracia de Dios le alcanza y lo perdona, y a otro lo condenamos. Y eso nos lleva muchas veces a tener una doble vara. Y a veces no lo hacemos casi nunca lo hacemos conscientes y tampoco lo hacemos con mala intención. A veces somos muy estrictos con los hijos y les decimos que no pueden hacer cosas que nosotros sí hacemos y nos convertimos en incoherentes. Realmente esto rompe con el espíritu de la palabra de Dios y con lo que el Señor quería enseñarles. Pero Él les quería dejar bien en claro, están siendo incoherentes porque no aprueban el adulterio, pero lo están promoviendo, hasta lo legalizaron y de alguna manera lo permiten. También les muestra que estaban siendo inmorales, ¿no? No había en sus corazones amor real por la palabra de Dios. La palabra de Dios en realidad dice acá, que ellos tenían esta posibilidad de entregar la carta de divorcio. ¿Se acuerdan? En Deuteronomio dice que Moisés les dio la posibilidad a causa de la dureza de sus corazones. Pero estaban siendo inmorales porque no estaban siguiendo la moral de Dios. En realidad habían aprobado para su propio beneficio el adulterio para sus propias vidas. Estaban tratando de acomodar la ley para encontrar la forma de hacer lo que tenían ganas y lo que sus impulsos estaban carnales les estaban mandando. Había en este tiempo dos escuelas de interpretación de este texto de Deuteronomio, donde Moisés les concede la carta de divorcio. Esta carta de divorcio, en el original, la idea es una nota de rompimiento. Sabemos que la unión entre un hombre y una mujer, y el Señor Jesús hace referencia a esto, es una unión, es un pacto hecho entre un hombre y una mujer para toda la vida, es algo que Dios une y Jesús dice muy claro, lo que Dios unió no lo debe separar el hombre, pero ellos, ese era el espíritu de la palabra de Dios, del pacto de Dios y de la creación del matrimonio. Pero ellos buscaban la vuelta para cambiar esto y hacer lo que sus impulsos carnales querían, ¿no? La carta de divorcio era una carta de rompimiento, de romper algo que Dios había unido. Y realmente lo podían hacer los hombres, no las mujeres. Era un contexto donde la mujer era más bien una propiedad del hombre. Y de alguna manera, en el Deuteronomio también sabemos que si una mujer cometía adulterio podía ser apedreada, ¿no? Pero el hombre, si quería cometer adulterio, podía dar carta de divorcio. Así que realmente eran muy inmorales en su forma de actuar. Había dos escuelas. Una escuela era de interpretación de este texto de Deuteronomio. Una escuela era muy estricta y decía, bueno, estas dos escuelas eran las que impregnaban el pensamiento del auditorio que tenía el Señor Jesús en este momento. Unos decían, bueno, realmente la carta de divorcio se puede conceder en el caso de que una mujer sea adúltera, cometa adulterio y entonces es un motivo que realmente justificaría. Pero otros daban carta de divorcio por cualquier motivo. Si no te gustaba cómo cocinaba, si no te gustaba cómo te hablaba, y realmente era un proceso que tenía un tiempo, pero era relativamente fácil hacerlo. En el segundo siglo después de Cristo, esta misma escuela hasta enseñaba que era posible dejar a tu esposa si encontrabas una mejor. O sea, si encontrabas una que te gustaba más, ya era un motivo. Así que eran completamente inmorales y lo que estaban haciendo iba en contra de la moral de Dios y estaban manipulando el espíritu de la palabra de Dios para hacer lo que sus impulsos sexuales les indicaban.
Acá tengo otro texto que es en Marcos 10, del 2 al 9, y les marqué en color, que dijo Moisés en la ley sobre el divorcio, ¿no? Que les permitió el divorcio, pero dice, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza de sus corazones. Pero esto no era el principio. Dios creó al hombre y a la mujer y los creó para que dejen a su padre y a su madre y se unan y sean una sola carne. Eh, es interesante porque ellos querían que el Señor Jesús se ponga del lado de un grupo o del otro, pero el Señor Jesús no se pone del lado de la interpretación de un grupo ni de la interpretación del otro, sino que el Señor Jesús va al espíritu de la palabra de Dios y del matrimonio, que es un pacto para toda la vida, creado por Dios para glorificar su nombre y para realmente ser un reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia. Así que esta pregunta al Señor Jesús la responde de una manera que lo lleva al espíritu mismo de la ley y no a sus prácticas e interpretaciones que trataban en realidad no de solucionar problemas de una sociedad que estaba en pecado, que estaba mal, sino que tenían soluciones para seguir pecando y seguir alejándose del plan de Dios. El divorcio, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza de sus corazones. No fue la intención original de Dios. Así que, ¿por qué los confronta con que eran inmorales, no? Y porque ellos eran adúlteros, eran legalmente adúlteros. El hombre judío podía cometer adulterio legalmente, pero era adúltero, adúltero en sus prácticas, porque en realidad adulterar es cuando nosotros diluimos, por ejemplo, la leche y tiene apariencia de leche, pero no es leche. O cuando al azúcar dicen que le ponen harina de hueso, no sé si será verdad, pero parece que es azúcar, pero cuando la probás seguramente va a endulzar menos. Y ellos intentaban que parezca la ley de Dios, que parezca el espíritu de la palabra de Dios, pero en realidad se iban cada vez más lejos del plan de Dios y le metían cosas a la palabra de Dios para tratar de cambiar el plan original de Dios y hacer lo que tenían ganas de hacer. Además eran inmorales porque tenían pasiones sexuales que enmascaraban tras supuestas normas legales, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos llegar a estar haciendo diciendo que son buenas, pero en realidad son malas? Hoy nosotros sabemos que a través de un celular podemos llegar a mirar pornografía de una forma muy sencilla. Y pareciera que este tema es un tema para hombres. Sin embargo, se sabe que en la actualidad las mujeres consumen más pornografía que los hombres. Y realmente en el ambiente cristiano uno pensaría que esto no debería ser, sin embargo sí es. Tal vez no consumís pornografía, pero mirás ciertas series o ciertos programas sensuales con escenas que realmente son lasciviosas y que despiertan en vos cosas que no están bien delante de Dios. Y ellos eran inmorales porque realmente decían, bueno, no está tan mal, esto se puede hacer. Y a veces nosotras podemos llegar a decir, bueno, con todo lo que se está viendo y lo que se está haciendo y lo mal que está el mundo, esto no es nada. Ponían excusas para normalizar el pecado. Así que eso mismo que a ellos les pasó, nos puede pasar a nosotras. Por eso somos adúlteras. Miramos y codiciamos, miramos sanamente. ¿Qué estamos mirando? ¿Y qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Realmente queremos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas con integridad y respetando el espíritu con el que el Señor la trae a nuestras vidas? ¿O estamos tratando de ponerle interpretaciones que suavicen las partes que nos convienen para hacer lo que nosotras queremos hacer? ¿Tengo argumentos para permitirme pecados que ya no llamo pecados?
Antes era muy lega, muy estricta, y de repente descubrí que no hacía falta ser tan legalista, pero ahora me estoy convirtiendo en una libertina. Cuando no está nadie en casa miro cosas que no tendría que ver, o en mi celular hay búsquedas que no tendría que haber, y de repente hablo con personas y las miro de una forma que no las tendría que mirar. ¿Tengo excusas? Sabemos que las mujeres también podemos llegar a la masturbación y a las prácticas íntimas, inmorales, sin que nadie se entere. A veces no hace falta en este momento que te conectes con una persona. Podés estar adulterando por internet. Sabemos que en este momento hay personas que usan el internet para hacer cosas inmorales. Y tal vez no te encontraste con una persona, pero estás chateando cosas inmorales. Estás demorando el cambio, hay cosas que sacar. Tal vez de todo esto que mencioné, solamente hay un poquitito, pero ese poquitito es el inicio de algo que te puede llegar a controlar. O tal vez tu vida está inmersa en estas cosas, no lo sé. Pero tenés que cambiar, tenés que dejar. El Señor Jesús los confrontaba con la expectativa de que ellos se den cuenta y cambien, porque la gracia y la misericordia de Dios vienen a nuestras vidas para que nosotras podamos ver quiénes somos, pero que Él está para nosotras y que podemos vivir vidas de santidad. Así que el Señor Jesús, ante el adulterio y el divorcio, confronta a su auditorio con su incoherencia, con su inmoralidad, pero también los confronta con que son interesados, solamente se miraban a ellos mismos. No había lugar en sus corazones para amar al prójimo, solamente se amaban a ellos. En ese momento la mujer, también en el Antiguo Testamento el Señor, Dios los confronta con que habían dejado el amor de la mujer de su juventud. En Malaquías se muestra cómo los judíos estaban viviendo atravesados por sus pasiones y realmente estaban interesados en satisfacerse ellos, nada más que ellos. No había lugar para amar al otro. En este contexto estaba la mujer de su juventud, la mujer con la que habían hecho el pacto, esa mujer que tal vez habían conocido a los 13 años, porque en el contexto cultural, entre 17 y 13 años era el momento en que el casamiento se daba y era algo social, pero muchas parejas llegaban a amarse. Igual, cual fuera la situación, te estabas uniendo a una mujer de 13, 14, 15 años. Prácticamente era crecer juntos, ¿no? Podían hacer el amor, el respeto, la comprensión y sobre todo el temor al Señor, quien es el creador de este pacto. Pero ellos dejaban a la mujer abandonada a su suerte. Realmente que una mujer fuera despedida, que fuera dividida, que fuera abandonada, que fuera dejada con carta de divorcio, era dejarla socialmente, económicamente, totalmente indefensa. No había un aprecio mínimo por el prójimo más cercano que tenían, que era esa mujer con la que habían tenido intimidad. Se amaban solamente a ellos mismos, ¿no? Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada, encuentran algo que reprocharle, bueno, la podían despedir. Esto era lo que decía Deuteronomio 24:1 y que Moisés le había concedido a causa de la dureza del corazón de ellos. Esa dureza es cuando yo me convierto en mi propio ídolo y me importa nada más lo que yo quiero. Y el Señor Jesús les estaba confrontando con esto. Son interesados, solamente buscan su propio bien, lo que a ustedes les piensan que está bien. Más adelante, la escritura, el tema del divorcio no se agota con esto que el Señor Jesús dice, estas palabras que el Señor dice. ¿Por qué aparece el divorcio en la vida de las personas cuando en realidad el plan de Dios es un pacto para toda la vida? Porque muchas veces
El pecado va destruyendo la red social, va metiéndose en la vida de las personas y el Señor nos encuentra en situaciones completamente distantes al plan original. Y por ejemplo, en 1 Corintios 7, del 10 al 11, dice: no obstante, para los que ya están casados y se encuentran con el Señor, tengo un mandamiento que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. En el Nuevo Testamento, en las cartas, vemos un montón de consejos para casos específicos, pero el espíritu de esos consejos trata siempre de volver al diseño original, ¿no? Cada uno debería seguir viviendo en la situación con la que el Señor lo encontró. Recibiste a Cristo casada con un inconverso, bueno, intenta quedarte así casada con esta persona, porque no sabes si la podés llegar a ganar y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es la regla para las iglesias. Y acá Pablo trata de dar una regla de conducta para las situaciones que se van presentando. Pero la realidad es que las situaciones personales y particulares de cada una de nosotras son tan complejas, que cómo saber qué hacer, porque tal vez venís al Señor y a este tema y a esta mañana con esa pregunta: ¿qué hacer? Y la gracia y la misericordia de Dios están, y el Señor Jesús en este pasaje nos lleva al espíritu del pacto entre un hombre y una mujer. Pero, ¿qué hacer? Hay tantas respuestas a qué hacer como casos. Por eso es importante ir a la palabra de Dios y buscar en la multitud de consejeros, ir a tu iglesia local, buscar personas espirituales que te aconsejen, que te guíen, pero ir con un corazón correcto, porque no podemos ir siendo incoherentes, no podemos ir siendo inmorales y tampoco podemos ir interesadas en que la palabra de Dios nos resuelva la situación en base a lo que nosotras queremos hacer. Tenemos que ir con un corazón sincero de buscar la guía de Dios para nuestras vidas. Y para todas las situaciones hay solución en el Señor. Y para todas las situaciones hay un consejo y una guía segura. Pero las tenemos que ir a buscar con ese corazón, sabiendo que la gracia y la misericordia está y que Dios hace nuevas todas las cosas. Y no podemos hacer una regla, no podemos hacer una norma, porque el pecado se filtró y estropeó todo. Y el Señor lo puede cambiar y volver en bendición, pero a cada caso en particular. Por eso no vas a encontrar en este estudio una respuesta para cada situación, sino que lo que vas a encontrar es lo que el Señor Jesús les dio, el espíritu de lo que el Señor quiere para la unión entre un hombre y una mujer, que es que sea para toda la vida, que es que sea con un corazón de amor al prójimo, con un corazón de moral, con un corazón coherente, que busque agradar a Dios. Ellos estaban siendo interesados porque oprimían al más débil. Para satisfacer sus propios deseos, no les importaba o hacer de la vida de la mujer algo completamente más negro, oscuro y difícil. Y si la estaban arrinconando y arrastrando hacia lo más bajo, no les importaba, porque buscaban su ventaja personal. Y para nosotras es: aprovecho las oportunidades que se me presentan, aunque perjudique al prójimo. Puedo decir, aunque esto me convenga, aunque piense que está bien para mí, no lo quiero hacer porque voy a perjudicar a esta persona. Y el prójimo más cercano que tenemos es con el que vivimos. Estamos como la mujer de Proverbios 31 buscando el bien todos los días de nuestras vidas para él. O a veces hacemos cosas, aunque les perjudique a la persona que tenemos cerca, porque pensamos que nos viene bien. ¿Estoy midiendo mis relaciones por el beneficio que puedo obtener? ¿Mido todo a ver qué me da a cambio? ¿Qué voy a obtener
qué va a ser mejor para mí. Eso no es el corazón correcto. Ese corazón interesado que solamente busca satisfacerme a mí es un corazón idólatra y que va en contra del espíritu de la palabra de Dios. Pero el Señor también les dice que estaban siendo infieles, porque en realidad no había lugar en sus corazones para amar a Dios por sobre todas las cosas. Ellos se amaban a ellos y punto. Y dejaban muy lejos de sus vidas el plan original de Dios. Sus oídos y su corazón estaba cerrado a lo que el Señor quería. Y ninguna de nosotras estamos libres de que nos pase lo mismo que a ellos. Tan cercanos a Dios, tan cercanos a la palabra, y sin embargo, tan lejos en sus corazones, ¿no? Dice Mateo 19, 3 al 6, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Esto es lo que Dios quiere, no lo que ustedes me están planteando, les dice el Señor Jesús. Están siendo infieles a Dios, al espíritu de lo que el Señor pensó para sus vidas. Ellos cada día se alejaban más del plan de Dios. Estaban ciegos, estaban ante Jesús y no lo podían reconocer. Eran sus propios ídolos y estaban usando la palabra de Dios y a Dios para vivir sus vidas como ellos querían. Querían ese status quo que no se moviera, no querían cambiar nada porque ellos querían seguir alimentando sus egos, su avaricia y aún sus pasiones sexuales y su lascivia, usando todo este sistema que habían creado alrededor de la palabra de Dios, pero dejando de lado al Dios de la palabra. Y nosotras nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar lo mismo. Y nuestra pregunta para nosotras es, ¿estoy viviendo el plan de Dios para mi vida? ¿Estoy haciendo lo que el Señor quiere? Por eso, estas preguntas con respecto al adulterio, al divorcio y otras preguntas que pueden surgir sobre cómo vivir mi vida cristiana, tienen que responderse frente a la palabra de Dios con un corazón que realmente quiera escuchar lo que Dios dice. Estaba buscando en internet y nosotras podemos decir 90.000 palabras por día, pero quise encontrar si había alguna estadística de cuántas palabras escuchamos. Y bueno, no sé, chicas, pero nosotras somos de charlar mucho, tenemos amigas, en el poquito tiempo que estuvimos conectadas, todas hablamos. Creo que debemos escuchar muchísimas palabras, ¿no es cierto?, por día. Pero cuán importantes tienen que ser las palabras de Dios para nosotras. Y cuánto nos tenemos que detener a escuchar realmente lo que nos quiere decir. Porque corremos el peligro de pensar que estamos entendiendo lo que nos está queriendo decir y quedarnos con algo superficial. Ah, bueno, yo no soy adúltera y tampoco estoy divorciada, yo estoy bien. La que está mal es la otra. Y en realidad Dios nos está diciendo otra cosa. Y solamente vos podés descubrir qué es lo que Dios te está diciendo y qué te está mostrando de tu corazón. ¿Sabés y estás segura que lo que estás viviendo y lo que estás decidiendo es lo que Dios tiene para vos? ¿Estás decidiendo en fidelidad a Dios? ¿Estás siendo moralmente correcta? ¿Estás siendo coherente? ¿Estás siendo benévola para con los demás? ¿Estás buscando glorificar a Dios y cumplir su palabra solamente por amor a Él y no para ser mejor que las demás? A veces nuestras motivaciones son incorrectas. Hacemos lo correcto, pero lo hacemos con una mala motivación. Y eso es heno y hojarasca. ¿Tengo ídolos en mi vida? ¿Mi vida cristiana es mi ídolo? ¿Tengo una apariencia de piedad y vivo satisfecha por eso, aunque vivo en mi corazón pensando mal de todo el mundo y hablando mal de todas las hermanas? ¿Estoy usando a Dios para construir una vida como me gusta a mí y dejando de lado su gracia y su misericordia que alcanza a todas las personas?
Porque acá no es que unas estamos mejor que las otras, porque algunas estamos casadas hace muchos años y estamos con el hombre con el que nos unimos delante de Dios, o pudimos vivir nuestra vida con ese hombre y hoy estamos solas porque el Señor se lo llevó, pero tuvimos una vida que se ajusta aparentemente al plan de Dios. Pero la otra no, esa que vino al Señor y ya vino divorciada, o que se separó a causa de un montón de cuestiones que atravesaron su vida y la complicaron. Nosotras estamos mejor porque no vivimos esa situación. No, en realidad no se mide así, Dios no lo mide así. Dios mide a cada uno no por las formas, no por lo exterior, sino por lo interno, por lo del corazón. Y aunque tengamos apariencia de que las cosas están bien, tenemos que tener cuidado, porque tal vez tenemos un grado de incoherencia, un grado de inmoralidad, un grado de infidelidad, un grado de interés y de egoísmo. Y si tenemos esa situación en nuestras vidas, no vamos a tener una mirada correcta y no vamos a escuchar la profundidad de las palabras de Dios para nosotros, ni la vamos a poder aplicar para otras personas. Y el desafío para nosotras en este tiempo es poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotras y plantearnos realmente cómo queremos seguir. Si hay algo que tenemos que dejar, si hay algo que tenemos que analizar y tenemos que pedirle al Señor perdón y buscar de Él para cambiarlo, bueno, es este sábado, ¿no?, de primavera, ¿no? Abandonar eso y buscar del Señor. Bueno, hermanas, que espero que haya sido de bendición y quedo acá para lo que ustedes quieran.